Y bien, estamos ahora con Gino Costa, exministro del Interior, y Lucía Damer, que es socióloga y experta en temas de seguridad. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ayer se presentó un libro, ¿A dónde vamos? Análisis de políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina. Ellos son dos de los escritores. El editor es Carlos Basombrío. Y han participado en este libro, en fin, especialistas de varios países de América Latina. Entonces, quizá el tema que podemos plantear acá es cuáles son los modelos, dónde funciona bien la policía, para comenzar, ¿no? ¿Dónde funciona bien la policía? Sabemos que nuestro país no funciona bien, se requiere una reforma profunda, hay muchísima corrupción, hay que limpiarla. Pero hay países, entiendo, por ejemplo, Chile, Colombia, donde la policía funciona bien. ¿Qué es lo que hace que funcione bien allá? ¿Por qué funciona bien mal acá o en otros países? En fin, no sé qué nos pueden decir sobre eso. Sí, Lucía. Bueno, ciertamente el tema de la policía es tal vez el principal escollo para pensar las políticas de seguridad, porque como tú dices, generalmente funciona mal. Y en América Latina las policías son percibidas como corruptas, ineficientes y lentas. Y eso ha generado que en la mayoría de los países que ahí se tratan aumente la seguridad privada, aumente la gente que trata de organizarse extra vinculación con la policía, aumente la desconfianza en la institución policial. Y eso, digamos, en líneas generales lo que muestra el libro y muchas de las iniciativas es que es malo. Claro. Porque uno termina, digamos, mirando a la policía como parte de los malos más que parte de este sistema de protección. Ahora, hay algunos casos que tienen problemas particulares de seguridad donde las policías han podido ser reformadas, donde las policías se han fortalecido con ciertos mecanismos, y tú lo has mencionado muy bien. Uno es Chile y el otro es Policía Nacional de Colombia, que han pasado por procesos no menores. Cuando tú piensas, por ejemplo, Carabineros de Chile fue la única policía en América Latina que estuvo en la Junta Militar de la dictadura. Y sin embargo ha logrado revisar su historia y ser hoy día la institución que tiene mayor confianza ciudadana, más que la iglesia, incluso en Chile. Entonces, y si tú miras la Policía Nacional de Colombia, es una policía que ha tenido que pasar por purgas importantes para pasar de ser una policía vista o percibida como con alta corrupción a ser una policía percibida como profesional. Entonces, purgas importantes, ¿cómo fue eso? Sí, hubo momentos donde se tuvo que retirar una enorme cantidad de gente del servicio policial porque estaban vinculados con situaciones de corrupción importante, y eso generó una reforma importante dentro de la policía. ¿Y quién llevó? ¿Cómo se puede hacer eso? Digamos, no sé qué proporción de policías habrán sido retirados, pero habrá sido una cantidad importante. Mucho. Lo que pasa es que tú, para poder hacer una reforma policial, y bueno, Gino y Carlos lo conocen muy bien, para poder hacer una reforma policial necesitas tres cosas. Uno, una enorme voluntad política al más alto nivel, que es el presidente de la República, que te tiene que aguantar lo que va a significar toda esta gente afuera diciendo que probablemente esto es un tema político, la corporación cruje cuando pasan estas cosas, y el mundo político. Claro. Segundo, un ministro del Interior que tenga claro hacia dónde va, porque no es purgar por purgar, no es sacar por sacar, y después es mantener las riendas de la institución. Y tercero, un buen nivel de directores, gerentes, generales dentro de la institución policial que se compran este cambio. Porque si los cambios son desde afuera, totalmente externos, lo que pasa es que la policía se cierra como un armadillo, resiste, cambian al ministro y se acabó el proceso. Lo que uno ve en Colombia es que hubo esto, justamente se alinearon los astros y tuvimos un presidente, un jefe de la policía y un ministro que lograron hacer un cambio importante en la policía. ¿Cuál fue el presidente? Me parece que en algún minuto fue con Samper, y se mantuvo durante por lo menos todo el periodo de Samper y dos procesos siguientes. Uribe mantuvo un proceso de cambio importante también. Entonces, lo que hay en Colombia que no hay en Argentina, que sin duda no hay en Venezuela, como dice el libro, son periodos, que no hay en Perú, son periodos de contrarreforma, sino que se mantuvo un proceso donde hoy la policía colombiana reconoce que su principal factor de vinculación con la ciudadanía y todo es su sensación de profesionalismo. ¿Tú crees que en el Perú es posible hacer una reforma de ese tipo, Gino? Ahora el ministro ha hablado de que se va a limpiar la policía y todo lo demás. En este momento se estarían cumpliendo las tres condiciones que ha expresado Lucía.
Bueno, ver para creer, ¿no? Si el ministro está comprometido, habría que ver los resultados. Yo creo que tenemos que hacer lo posible, porque si queremos tener una policía, y una de las cosas que dice el libro, es que a quienes les ha ido relativamente bien en una región donde en general ha ido muy mal la seguridad, lo que es una gran paradoja, porque esta ha sido la década del crecimiento económico en todos los países de América Latina, con uno u otro signo ideológico y político. Y no solo crecimiento económico, sino mejora social importantísima, prácticamente en todos los países. Y en esta década terminamos muy mal en casi todos los países en este tema de seguridad. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, para entendernos qué ha pasado, habría que ver qué pasó en los países donde la cosa fue relativamente bien. Y una de las cosas importantes es que estos países pudieron reformar y modernizar sus policías, porque la policía es la columna vertebral del sistema de seguridad. Otro país que le ha ido relativamente bien es Nicaragua. Que con poquísimos recursos cuenta con una policía muy decente y muy eficaz. ¿Cómo han hecho? Esta es una policía muy comunitaria, ¿no? Que surge de la revolución sandinista y entonces tiene una gran credibilidad y arraigo social. Entonces es esa red de apoyo ciudadano la que le permite a la policía estar muy bien informada y ser muy eficaz en el combate al delito. Pues yo te diría que serían estas tres policías, y esos son los tres países que más llaman la atención en realidad por sus resultados, porque en una región donde en general las cosas fueron mal, le fue relativamente bien. Además de eso, por supuesto, han tenido la capacidad de diseñar políticas que han sido relativamente eficaces, políticas, como decimos, integrales, donde se han hecho esfuerzos para reprimir el delito, pero también para prevenirlo. Claro. ¿No? Aquí se iniciaron, yo no sé en qué van a quedar, unas conversaciones con las fuerzas políticas para llegar a ciertos acuerdos. Pero no se ha planteado con claridad, me parece, por lo menos, este sería un caso típico de un acuerdo político necesario, digamos, un respaldo político a las decisiones difíciles que habría que tomar para limpiar la policía, para purgar la policía y para, en fin, convencer al Poder Judicial de que no reponga a los policías expulsados, que es otro problema muy serio. Es decir, eso requeriría un acuerdo político. Sí, yo quiero decir una cosa que lo que mencionaba Gino, que creo que es bien importante para el caso peruano. En estos tres países se dieron cuenta de un detalle, que hay que mandar al mejor policía a la calle. Al mejor policía es el que en Nicaragua mandan a la calle, que se relacione con el vecino, al que acaba de pasar por un buen nivel de formación, que sabe cómo tratar al vecino. En general, en Perú tenemos una enorme cantidad de buenos policías en las especializadas, en trabajo administrativo. Entonces, lo que uno manda a la calle no necesariamente es la persona mejor formada, son los que están más cansados, son los que trabajan 15 días al mes en otra cosa, son los que tienen peor capacidades infraestructurales. Entonces, eso también es una cosa que hay que mirar. Ahora, con relación a lo que tú planteas, evidentemente este es un tema que requiere un acuerdo político. Yo te diría por dos motivos. Uno, porque es el primer tema donde la discusión electoral y la discusión política pierde rápidamente nivel. ¿Cierto? Inmediatamente que pasa un hecho aislado, salen diversos personajes a proponer cosas totalmente creativas, basadas en cero evidencia, tratan de entrar en juego como menor de la política pública, tratando de que caiga el ministro por cosas que verdaderamente no tienen sentido. Entonces, claro, lo que tú logras es tener un ministerio totalmente a la defensiva frente a una política que lo que hace es tratar de marginarte. Si uno pudiera llegar a un acuerdo político con objetivos específicos, uno de esos objetivos, sin duda, es el tema que Gino plantea muy bien en el libro, que es tratar de darle poder a los gobiernos municipales para que puedan desarrollar ciertas tareas. Otro objetivo específico, tener información para saber dónde estamos, quiénes somos y qué estamos haciendo. No tenemos información, es decir, las estadísticas son pésimas. Las estadísticas son pésimas. Y yo te diría que el tercer acuerdo mínimo es que en el Parlamento, en el Congreso, tuviera cierta racionalidad la definición de las leyes que se generan, porque las leyes que se generan terminan generando cuellos de botellas en la cárcel, en la justicia. Si solo pudiéramos llegar a un acuerdo en esas tres áreas, podríamos avanzar significativamente en muchas cosas, porque ya llegar al acuerdo específico, los temas policiales, tal vez no se puede hacer en el corto plazo. Pero si tú logras darle capacidad de gobierno a ciertas áreas, al fin y al cabo eso termina rebotando en mejores capacidades de gestión en todas las áreas de los niveles de seguridad. Pero yo sí, yo ahí sí creo con Jaime que este es un tema de una envergadura tal que requiere la lucha contra la corrupción, la necesidad de depurar bien
la Policía Nacional para iniciar un proceso de verdad a la colombiana, ¿no? Sí. El proceso de reforma colombiana comenzó con una depuración. De 100.000 efectivos se fueron 10.000 a su casa. O sea, por la sola firma del director general de la policía de entonces, el general Serrano, que contó con una ley que se lo permitía. Exactamente. Y una ley que estaba pues premunida de las garantías necesarias. Nadie regresó, ¿no es cierto?, a través de un recurso de amparo presentado al Poder Judicial. Necesitamos, y eso requiere de un respaldo político muy amplio. Poder despedir a policías sin necesidad de demostrar o probar las faltas que han cometido, sino simplemente por información. Se sabe que este policía, pues aunque no podamos demostrarlo, es un hombre que está metido en una banda, en una mafia. Pero tú sabes que ese mecanismo existe, ¿no es cierto, sí. Jaime, acá? Existe para los grados de mayor a general. Entonces, una vez al año hay una invitación a retiro que se llama. Ya. Y tú te vas a retiro porque, claro. te vas a retiro. Por renovación que se llama. Si eso lo extendemos a todo el cuerpo policial y se hace bien, ¿no es cierto? Sí. Tú puedes dar un plazo de 1 año o 2 años para que eso se haga. Pero esa no puede no ser solo la para medida. los altos mandos de la institución policial, claro. Y entonces te evitas tener que probar que una persona ha cometido tal y cual delito, porque eso implica pues un proceso de 3 años o 4. Claro, yo lo único que a mí me parece que estoy de acuerdo, creo que no puede ser la única medida, porque en 5 años hemos tenido 7 ministros, porque el Ministerio del Interior es un ministerio absolutamente débil, porque si hoy tuviéramos que hacer la purga, te aseguro que muchos de los purgados serían por temas personales, por un montón de variables que no tienen que ser. Si hay que purgar a la gente, si hay que limpiar la institución, esto tiene que tener un plan, y en ese plan probablemente hay que generar primero los indicadores para poder sacarlos bien, y asegurarse además, porque en Colombia no pasó por un montón de motivos, pero en las purgas en México, todos los purgados del ejército y de la policía después los has encontrado en los Zetas trabajando para el crimen organizado, porque de algo tienen que vivir y se dedican a eso. Entonces yo creo que si bien hay que ponerle mucho énfasis a la corrupción y la lucha contra la corrupción, que tiene que ser transversal además a todo el aparato del Estado, porque no solamente en la policía hay que luchar contra los corruptos. Me parece que hay que también fortalecer las capacidades de auditoría que tiene el Ministerio del Interior para que esto, como tú dices, se haga bien. Si no, esto puede ser otra reforma fallida más y un proceso de contrarreforma donde vuelven no solamente a reinstalarlos, sino a tener que pagarles por todo el tiempo que estuvieron en su casa, ¿no? Ese tipo de cosas hay que tenerle un poco de cuidado. Pero claro, la virtud de la lucha contra la corrupción o el esfuerzo por acabar con el 24x24, que son 2 componentes fundamentales de un acuerdo, es que, digamos, alrededor de eso tú puedes armar un proyecto de reforma. Claro. O sea, no, es verdad lo que dice Lucía, hay 28 temas más que tienen que ver con esto, pero esos 2 temas deberían ser el corazón, ¿no es cierto?, de una voluntad política que se exprese en un acuerdo, ¿no es cierto?, que indique que para allá vamos y por aquí comenzamos. ¿Hay algún trabajo de estos que enfoque el tema administrativo, logístico de la policía? Hace 2 o 3 semanas hubo una denuncia de estas viviendas de la policía donde han sido estafados por malos manejos del policía que manejó esto, es decir, el Fondo de Vivienda Policial. El Fondo de Vivienda Policial. Lo mismo creo que les ocurre. Han dado viviendas sin servicios higiénicos y construidas en un bien que está en litigio. Bueno, sí, o sea, ni siquiera están saneados los títulos de propiedad donde se ha construido. Y quien construyó, un señor banquero, había tenido ya problemas judiciales y sin embargo se hizo acreedor de la buena pro y creo que sigue construyendo. Y ahí hay pues o corrupción o incompetencia, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los policías, los generales, los coroneles manejando todas estas cosas logísticas y administrativas, los hospitales, fuentes de corrupción y de malos manejos o de incompetencia, ¿no? Porque no pueden ni siquiera hacer compras. Entonces, ¿por qué no se tercerizan esas cosas? Eso no se ha enfocado. Evidentemente hay toda digamos, la policía tiene autonomía profesional. Ellos pueden saber si para meterse al Braen pueden llegar en helicóptero, en caballo, en burro, como sea. Pero hay otra cosa que es la autonomía política. Ellos no tienen autonomía política, ellos deben de ser no beligerantes frente al ministro del Interior. Y por ende, todas esas áreas deberían de depender del Ministerio del Interior. Así es. Si el Ministerio del Interior quiere hacer un outsource para que otro haga el tema de las viviendas, es otro problema. Pero evidentemente, tener generales a cargo de hospitales o generales a cargo del tema de la vivienda, o quien sea en realidad, no solamente te saca un profesional especializado en temas de seguridad que debería estar probablemente en una comisaría ayudándonos a resolver el problema, sino que instala a una persona que no tiene idea sobre un tema que, como tú bien mencionabas, puede ser pues mal utilizado, mal manejado, en fin.
Bueno, hay mucho más, podríamos hablar de los serenazgos, hay un interesantísimo artículo acá de Gino Costa sobre los serenazgos, pero ya no tenemos tiempo, creo, porque así es. Para la próxima, entonces. Para la próxima. Pero no sé si de repente puedes resumir en una frase o dos frases cuál es la tesis que sostienes. Que el sistema de patrullaje y vigilancia que hoy día funciona en el Perú es el que ofrecen los municipios, ¿no? Uh-huh. Y esa es una función fundamental de la policía. Entonces, en este ámbito fundamental del trabajo policial, es otra institución la que está desplegándose en el terreno hoy. Entonces, pensar la reforma de la policía tiene que ser pensada alrededor de este nuevo actor que donde tiene recursos hace un buen trabajo de una función que corresponde a la policía, es decir, cómo vamos a reformar la policía en el terreno y vincularla al municipio. Esto es una cuestión que hay que definir claramente. No se puede, poder... y la idea de descentralizar esta función. Claro, yo creo que acá pasar a las municipalidades esa función. Por lo menos, ahí hay una discusión, porque, digamos, hay quienes dicen, bueno, pasemos todos los recursos a las municipalidades y municipalicemos la policía. La policía vinculada a las comisarías. A la prevención. A la prevención, ¿no? Claro. Pero la experiencia, por ejemplo, mexicana y la venezolana indican que una descentralización policial excesiva es muy peligrosa. Ellos están más bien tratando de recentralizar el servicio policial. Entonces hay que encontrar una fórmula. Entonces hay que encontrar una fórmula. ¿Tú la has encontrado en tu artículo? Sí, la fórmula intermedia es el modelo colombiano, porque el modelo colombiano tiene una policía nacional perfectamente estructurada, pero donde el jefe policial del distrito se pone a la orden del alcalde, que es la autoridad política. Entonces está sometido al control ciudadano a través del poder del alcalde. Y en el Perú, donde el alcalde tiene en algunos casos el serenazgo y tendría el control de la policía, le sería más fácil entonces organizar el servicio. Y en algún momento habrá que darle a los propios serenos capacidades profesionales o algunas atribuciones policiales también, ¿no? Que puedan detener a alguien, ¿no? Pues ya... Bueno, si el alcalde tuviera, ¿no es cierto?, capacidad de dirigir a la policía, ya eso no sería necesario, porque para eso tienes a los policías. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Vamos a muchísimas gracias a los dos, Jaime, a Lucía Damer y a Gino Costa, felicitaciones por este trabajo, ojalá que sirva de inspiración. Es gratis y está en la página web por si acaso. Está en la página web para que lo lea el ministro del Interior y el presidente Humala. Que felicitarlo y agradecerle a Carlos Basombrío, que es... No, ya sí, Carlos Basombrío lo invité también, pero se dio su lugar, delegó, es un hombre que tiene una gran capacidad de delegación en Gino Costa, para que venga. Bueno, pues me parece extraordinario, ¿no? La generosidad de algunas personas en este mundo tan egoísta es una cosa encomiable. Bueno, estamos comunicados, muchísimas gracias y buenas noches. Estamos comunicados telefónicamente ahora con Javier Velázquez Quesquén para conocer su reacción ante el pedido de disculpas de la vicepresidenta Marisol Espinosa por este viaje del presidente Humala a París sin haber pedido autorización al Congreso. Javier, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jaime, y muchas gracias. Bueno, en primer lugar, lo que hemos venido sosteniendo tras la interpelación y ahora la propuesta de censura a la ministra es el hecho de que es una atribución constitucional que el pueblo le ha conferido al Congreso para autorizar los viajes del presidente de la República. Yo creo que me parece bien la disculpa de la primera vicepresidenta, pero la verdad que sin desconfiar de la sinceridad de estas disculpas de la primera vicepresidenta, tengo dos reflexiones al respecto. La primera de ellas es primera vez que la primera vicepresidenta, estando el presidente en el país, el primer ministro del país y la ministra, que es la que ha generado esta interpelación, ella asume la vocería del gobierno cuando el vocero del gobierno por mandato de la Constitución es el presidente del Consejo de Ministros. Y segundo, creo que estas disculpas considero que son respetuables y sinceras, deberían ir acompañadas con la puesta a disposición del cargo de la ministra de Relaciones Exteriores. No se puede hacer estos papelones y de ninguna manera se puede afectar de esta manera a una institución tan importante para la democracia como es el Parlamento Nacional, al margen de que algunos miembros del Parlamento puedan estar cuestionados por alguna otra razón. Yo creo que el Parlamento en un Estado democrático y de derecho es una institución fundamental y el respeto a la ley y a la Constitución, los primeros que tienen que cumplirla y respetarla son
los que somos altos funcionarios del Estado. De tal manera que me parece que esto abre un espacio, pero para nosotros creo que estas disculpas deben ir acompañadas con la puesta a disposición del cargo de la ministra de Relaciones Exteriores, ¿no? Bien, Javier Velázquez Quezquén, muchas gracias por su comunicación. Bueno, Gracias. muy clara la posición de Javier Velázquez Quezquén. Vamos a ver qué opinan a lo largo del programa, si conseguimos opiniones de alguien del fujimorismo y alguien del PPC. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el representante de Perú Survey Satellite Technology Limited, los proveedores ingleses del satélite. Regresamos.